A continuación vamos a descubrir las tres primeras presentaciones que forman parte del pack Kit de Playa SVOC y que va a permitir a los peques reforzar vocabulario, género, número, concordancia, conjugación y oraciones. Concretamente vamos a ver las presentaciones relacionadas con el vocabulario, pero también vais a encontrar otras para reforzar el cuidado de la playa, reflexión de excursión y oraciones con complementos. Si empezamos, siempre os dejo la diapositiva con los enlaces a la entrada del blog para que podáis ver todos los detalles y otras entradas complementarias, como puede ser la ficha Carnet, donde encontraréis más materiales relacionados con la playa, y también el detective SV, porque aquí podemos ver distintas lupas para conjugar y por tanto puede ser un complemento para las lupas del kit de playa. Seguidamente tenemos la diapositiva en la que os dejo el enlace a la rutina de responsable, que yo es una que utilizo mucho, y también un índice por si queréis ver alguna de las partes en concreto. Vamos a tener las rutinas, el vocabulario, plural, género y concordancia. Al inicio tendríamos las rutinas, que no me voy a parar en ellas porque las explico en todas las entradas, y sería la rutina de responsable y los saludos. Entonces ahora vamos a pasar ya a lo que sería el centro de esta sesión, que sería aprender el vocabulario. Vais a encontrar distintos sets, todos ellos tienen la misma estructura a la hora de lo que sería presentar el vocabulario, así como la concordancia, y por ello lo que voy a hacer es enseñaros solo esta presentación y después si hay alguna peculiaridad en las otras dos, pues os lo comentaré. Así que vamos a ponerlo en grande y así empezamos a verlo. Entonces tendríamos el objetivo de la sesión, que sería: hoy yo aprendo vocabulario de la playa. Y tenemos esta diapositiva para que los peques dialoguen. ¿Qué miras en la playa? Yo miro el mar. Y la podéis utilizar para reflexionar un poco sobre las playas, si tenéis alguna cerca, si tenéis alguna excursión prevista, las que ellos conocen, playas de otros lugares. Ahora pasaríamos a introducir, como os comentaba, el primer set de vocabulario, y para ello vamos a hacer clic en la tecla Enter y van a ir apareciendo las tarjetas. Yo lo que os recomiendo es que le añadáis gestos y así después lo podéis utilizar para juegos como puede ser estatuas musicales, juegos de actuar y adivinar. Voy a ir rapidito para que lo veáis, pero vosotros lógicamente iríais más despacio. La toalla y las medusas. Y aquí en la parte inferior tenemos el diálogo para que los peques también practiquen. En la siguiente diapositiva, como veis, varía el bocadillo del chico, ya que aparece un cuadradito que clicaríamos en él. Un peque dice paro y entonces ahora tienen que turnarse a preguntar y responder en función de la palabra que salga, en este caso el mar. Y ahora vamos a seguir. Y tendríamos un juego de emparejar, que es muy fácil. Diríamos un número, podéis hacerlo tanto de manera ordenada como desordenada, pares e impares, y el peque lo que tiene que hacer es hacer clic con el ratón izquierdo en la palabra, o si estáis utilizando la diapositiva en la pizarra digital, pues el peque iría al centro de la clase, donde está la pizarra, tocaría la palabra y se mueve hacia la casilla correspondiente. Entonces imaginaros que hacemos el número 3, podríamos preguntar al niño ¿cuál es el número 3? Y en este caso buscaríamos las conchas. También podéis hacerlo, como os comentaba, en cualquier orden, así que imaginaros que ahora hacemos el número 11. ¿Qué es el número 11? Las medusas. Y así sucesivamente hasta completar el resto de vocabulario. Ya si seguimos, tendríamos también la opción de seguir practicando, pero en este caso solo con el dado. Entonces haríamos clic, el peque dice paro y se turnan a preguntar y responder. Esta la vais a encontrar en distintas variantes con el dado, como veis aquí, solo con el dibujo, por lo tanto, ahora los peques ya tienen que acordarse de las palabras, y aquí con dos opciones para que practiquen la estructura. Yo miro, el sol y, bueno, las palabras que salgan.
Y para poder seguir reforzando el vocabulario, ahora ya tenemos algunos ejemplos de los materiales en formato papel que vais a encontrar. En este caso podemos utilizar las fichas que acompañan a este pack. En concreto va a haber 72 fichas en distintos formatos y una de ellas es la del tablero de bingo. Entonces podéis pedir a los peques que señalen las palabras que ellos quieran y después procedéis a jugar. Mirad, lo vamos a tener en distintas versiones, tanto para dibujar como escribir o incluso personalizable. Otra opción que vais a encontrar para seguir practicando con el vocabulario serán los cuelgalibros, que además son muy versátiles porque los podéis colgar, los podéis guardar dentro de una carpeta, los podéis utilizar como marcador y vais a encontrar todos los detalles en el PDF que incluye actividades y juegos con los cuelgalibros. Aquí os he dejado un ejemplo tanto de la cara A como de la cara B, porque los podéis imprimir por los dos lados. Y mirar, por ejemplo, la cara B a mí me gusta mucho porque os puede servir también como tablero del bingo. Lo vais a encontrar en distintos formatos para que escribáis, dibujéis, completéis o personalicéis. Aquí lo que tenemos sería un juego con vídeos y la idea es ir clicando en cada uno de ellos y los peques tienen que escribir la palabra en su cuelgalibros. Entonces para ello podéis utilizar el modelo personalizable. Pero esta opción también os va a servir para otros juegos, como pueden ser, mirad, si veis aquí en la parte inferior os he dejado una chuleta y puede servir para juegos de memoria, de manera que hacemos clic en varios vídeos a la vez, los paramos y los peques tienen que memorizar la secuencia. La pueden decir a nivel oral y con gestos y también anotarla en las plantillas personalizables. También esto os va a servir como tablero de bingo, de manera que podéis ir haciendo clic en los dados para ver qué palabras salen. También para juegos de actuar y adivinar, de manera que decimos un número, hacemos clic en el vídeo y en función del dado que salga, los peques actúan la palabra, bien sea en parejas o en grupos. También para juegos de dialogar y el adivino, de manera que los peques tienen que intentar adivinar la palabra que creen que va a salir en cada casilla. Entonces, mirad, vamos a hacer un ejemplo de este. Si ponemos, a ver, en grande, imaginaros que el peque dice, yo creo que el número 1 va a ser el mar. Entonces, hacemos clic, paramos y en este caso vemos que no, que serían las nubes. Entonces los peques en las casillas pueden ir marcando si han acertado o no. Y a ver, vamos a seguir. Y tenemos también más juegos. Este sería un juego de memoria ya por equipos, de manera que la parte izquierda correspondería para el peque de un equipo y la parte derecha para el peque de otro. Entonces podéis pedir a los peques que salgan a la pizarra, uno se coloca delante de su parte de la pizarra y el otro en la parte que pone aquí número 2. Entonces haríamos clic en los dados y en función de la opción que salga, ellos tienen que memorizar la secuencia y decirla. También si queréis simplemente pueden escribirla, de manera que si aciertan se llevan un punto para su equipo. ¿Y qué más? Tenemos aquí, por ejemplo, esta variante que es también para escribir. Aquí con los tres sets de vocabulario, aunque como os comentaba vais a tener uno específico para el set 2 y otro para el set 3. Y esta opción en la que es solo el dibujo. Bueno, y así seguimos. Ahora tendríamos el juego de la silla caliente, de manera que un peque se coloca delante de la pizarra digital, sentado en una silla, entonces él no puede ver la bombilla. Haríamos clic, decimos paro y toda la clase tiene que hacer el gesto, de manera que el peque que está sentado en la silla tiene que adivinarlo y en este caso sería el sol. Vais a tener esta opción también para 3 jugadores, entonces en este caso colocaríamos 3 sillas. Y si seguimos, ahora ya tendríamos las lupas, entonces tenemos la diapositiva para que los peques dialoguen y expresen gustos.
Para poder practicar el vocabulario vamos a tener ya una lupa, de manera que los peques tienen que emparejar la palabra escrita con el dibujo. Y la dinámica es muy sencilla, simplemente diríamos un número, el peque se coloca delante de la pizarra digital, tocaría la palabra y se va a mover hacia dicha casilla. Una vez más, lo vais a poder hacer tanto de manera ordenada, desordenada, pares, impares o como queráis. Imaginaros que en este caso hacemos los pares, por lo tanto tendríamos el número 2, las piedras, número 4, el mar, número 6, el muelle, número 8, el faro y número 10, la toalla. Y bueno, después haríamos el resto hasta completar la lupa. A continuación ya tendríamos ejemplos de lupa en formato papel para que escojáis el que más os guste y lo personalicéis. Y aquí os dejo una diapositiva para que los peques practiquen el vocabulario básico y los colores a medida que están preparando su lupa. Las lupas son muy versátiles y os van a servir para un montón de juegos que os explico en la entrada del blog. Uno de ellos que podéis hacer es el bingo, pero también podéis hacer juegos de actuar, adivinar o juego de tócalo, como podéis ver aquí. En este caso lo podéis meter en una funda transparente y así os va a durar para múltiples ocasiones. Ya si seguimos, otra opción para seguir practicando el vocabulario serían las maletas. Vais a encontrar una vez más distintos formatos, en este caso por ejemplo para escribir redacciones, para hacer un dibujo e incluso para llevar a cabo juegos de adivinar las palabras que tiene tu compañero, al estilo el juego de hundir la flota, de manera que un peque, por ejemplo jugador 1, marcaría, imaginaros, 3 palabras y el jugador 2 tiene que intentar adivinar cuáles han sido. En cualquier caso, os dejaré todos los detalles de las maletas, así como los distintos modelos, en la entrada del blog. Si seguimos, también tenemos la opción de utilizar el juego de Pásalo, que sería la bolita esta, con también las tarjetas. Y lo que podéis hacer es personalizarlas y después en grupos turnaros a meterlas en la bola, ir pasándola de manera que los peques tienen que decir la palabra que aparece. Podéis bien hacer oraciones al estilo yo miro el sol o yo miro las piedras, o si no, simplemente decir la palabra. Vais a encontrar distintas opciones en las que podéis añadir música e incluso también podéis traducir la palabra. Una vez más, todos estos juegos los vais a encontrar también en el PDF de ideas de juego con tarjetas, adaptable a distintas temáticas. Y ahora ya si seguimos, vamos a pasar al apartado de gramática, en el que vamos a reforzar en este caso el número, si es singular o es plural. Tenemos una explicación para que los peques lean y así podáis reforzar un poquito la diferencia entre el singular y el plural. Y después también otra para la formación. Entonces tenemos si los nombres terminan en vocal o en consonante. Y después también tendríamos la excepción, que en este caso sería el pez o los peces, que cambia la Z por la C. Ahora no me estoy parando en ello, pero lógicamente vosotros lo que podéis hacer es pedir a un peque que salga a la pizarra y lo vaya leyendo. De hecho, yo siempre tengo unas manos así graciosas y los peques van leyendo. Y para practicar, pues vais a tener las maletas, que las encontraréis en distintos formatos. Como veis, en la parte inferior tenemos un ejercicio de escribir el plural. Y lo que he hecho es añadir aquí la diapositiva para que los peques o bien salgan a la pizarra y vayan escribiendo cada una de las formas, o si no, para que lo corrijáis, de modo que haríamos clic en la tecla Enter y van apareciendo las formas en plural. ¿Veis? Así hasta completarlo. Si seguimos, tendríamos aquí una opción ya de maleta personalizable para que escojáis las palabras que vosotros queráis o que dibujen y escriban. Y ahora ya pasaríamos al género, que en este caso tenemos a nuestro amigo Bran, que es el camaleón karateca, que nos va a ayudar a explicar el género y la concordancia. Vamos a empezar a introducir a nuestro amigo, que en este caso nos dice que se llama Bran,
tiene 10 años y es de España. Entonces lo que podéis hacer es pedir a los peques que lo vayan leyendo. Y también, si queréis, podéis decirles que anoten las preguntas. Si por ejemplo decimos me llamo Bram, pues que ellos digan ¿cómo te llamas? O ¿cómo se llama? Y lo mismo pues con la edad y la nacionalidad. La idea es que Bram nos va a ayudar a entender la diferencia entre masculino y femenino mediante el movimiento. Y es una cosa que yo he hecho durante muchos años con mis peques y les encanta, porque además incluso si tenéis pues algo relacionado con el judo o el karate, podéis llevarles un traje o simplemente un cinturón. Y os va a dar juego a multitud de actividades, bien sea incluso campeonatos de clasificación de palabras, juegos en equipos. En concreto, en este caso vamos a ver solo lo que sería la historia y la clasificación, pero espero dentro de no mucho empezar a subir al blog distintas entradas con diferentes materiales. Así que bueno, en este caso, Bram nos dice que en español todos los nombres, tanto de persona, animal o cosas, tienen género. Y tendríamos la persona, que puede ser la niña, el animal, el león, o la rosa, que sería la cosa. Y nos explica que los nombres se clasifican en masculino la O y femenino la A. Esto sería un poco la regla general. Lo que he hecho es hacer por una parte lo que nosotros denominamos la super O y la super A. Y mirad, aquí tendríamos el masculino con la super A. Lo que tenéis que hacer es explicarles a los peques la acción que vamos a llevar a cabo, que en este caso sería con el puño hacia adelante, decimos super O, masculino, ¿vale? Y entonces le podéis explicar que las palabras, como regla general, terminan en O, como puede ser el plátano. Pero hay otras que a lo mejor no terminan en O y podéis mirar el artículo para saber si es masculino o femenino. Ahora tendríamos el femenino, que en este caso es la super A, y lo que tendríamos que hacer sería con el puño levantarlo hacia la parte de arriba, como si fuera hacia el techo, ¿no? Entonces diríamos super A, hacemos el gesto. Y si queréis podéis hacer también femenino super A. Entonces la silla, y después tendríamos la opción, por ejemplo, de la flor, que en este caso no termina en A, pero nos fijamos en el artículo determinado, la, y por tanto sabemos que es femenino. Entonces podéis decir distintas palabras a los peques y ellos van clasificándolas en masculino o en femenino al tiempo que dicen si es super O super A y hacen el gesto. Y la verdad que los peques se lo pasan genial. Y para que practiquen, en este caso con el vocabulario de la playa, podéis utilizar cualquiera de las maletas que, como veis, tienen una tabla para clasificar. Y yo lo que he hecho es añadirla aquí para que podáis corregirla, o bien los peques salgan a la pizarra y vayan escribiendo las palabras. Mirad, si damos clic con la tecla Enter, van a ir apareciendo pues, las distintas opciones, en este caso para el masculino y después para el femenino. También, si queréis, lo que podéis hacer es pedir a los peques que digan si es singular o plural. Y también otra opción que vamos a tener sería en este caso ya combinar tanto el género, como veis aquí, masculino, femenino, como el número, singular o plural. Entonces tenemos una pequeña explicación que nos habla de la concordancia, de manera que todas las palabras que acompañan a un nombre deben de estar siempre en el mismo género. Y tendríamos el ejemplo de la pera o el pera. De manera que vemos que la forma correcta es la pera. Y tendríamos también la opción de la maleta con la tabla para clasificar las palabras. Y una vez más, la opción para corregir o bien que los peques salgan a la pizarra. Entonces vamos a hacer clic, lo voy a hacer de manera muy rápida para que vayáis viendo cómo las palabras se clasifican en cada una de las casillas. Y por último tendríamos las medusas. Y ahora aquí tenemos ya la misma ficha, pero en versión personalizable, lo que sería la parte superior, porque todas las maletas las vais a encontrar no solo en versión completa, sino también lo que es la parte superior para escribir, dibujar o personalizar. ¿Veis? Aquí tendríamos también la forma masculina, femenina, personalizable. Y ahora ya Bram nos va a seguir ayudando para entender un poco mejor lo que sería la concordancia de género y número. Tendríamos la explicación que podéis ir leyendo, de manera que cada sustantivo en español tiene un género. El femenino super A y el masculino super O.
y un número, el singular o plural. Entonces, en este caso tendríamos la S y la ES, y yo lo que hago es, los peques también hacen el gesto con la mano de la S, les digo que son una serpiente y ellos tienen que hacer la S, y después la ES, haríamos lo mismo, pero añadimos el gesto de la S, y así ellos practican. Entonces tendríamos un ejemplo, como puede ser la toalla, que sería femenino singular, y los peques pueden hacer femenino singular super A. Y después los faros, que también pueden hacer los gestos. Si seguimos, también vemos que todas las palabras que acompañan a un nombre deben de estar en el mismo género y número. Entonces tendríamos aquí varios ejemplos para que podáis ver y analizar con los peques. No me voy a parar mucho en ello, pero vamos a ver cómo Bran nos dice que su nombre se corresponde con los colores blanco, rojo, amarillo y negro, y cómo dichos colores cambian en género y número. Entonces, si hacemos clic, van a ir apareciendo las distintas formas para cada una de las opciones. Voy a ir rapidito, pero si queréis podéis ir diciéndolas al tiempo que vosotros hacéis los gestos del super O, la super A, la S y la ES. Y ya después tendríamos un ejemplo con oraciones, por ejemplo, la manzana es roja, las manzanas son rojas, y también en masculino, para que vosotros lo analicéis una vez más con vuestros peques. Y si queréis, pues que vengan a la pizarra digital y señalen las palabras o partes de las oraciones que vosotros queráis. También os voy a dejar esta tabla aquí, por si queréis que uno o varios peques salgan a la pizarra y vayan escribiendo cada uno de los colores. Mirad, también vais a tener la opción de hacer clic para que salga cada uno de ellos, y también si queréis pues lo podéis utilizar para corregir. A ver, vamos a seguir. Y ahora ya tendríamos la opción del resto de colores, que en este caso Bran nos dice que cambian solo en el número. De hecho tenemos naranja, naranjas, verde, verdes. Naranja o verde lo vamos a utilizar tanto para la forma masculino como femenino. Y ya si seguimos, pues completaríamos la tabla. ¿Veis? Hasta que tenemos gris y grises. Y ya a continuación tendríamos un ejemplo. En este caso, la pera es verde o el pepino es verde. Como veis, el color, en este caso el adjetivo, verde no cambia. Y ya después tendríamos en la forma plural, que sí vemos que cambia, y en este caso añade la S. Por lo tanto, los peques una vez más pueden practicar a decir cada una de las opciones con los gestos que hemos visto. Y ahora tendríamos ya la tabla para que bien uno o varios peques salgan a la pizarra y con el bolígrafo de la pizarra digital escriban cada una de las formas, o si no también podéis hacer clic para que vayan apareciendo y lo utilicéis pues para corregir o comprobar. ¿Veis? Entonces tenemos los distintos colores, tanto con la S como con la ES. Y ahora ya tendríamos la tabla en la que tenemos un ejemplo para crear oraciones. Lo vais a tener también en distintos formatos, como plantilla, como alfombrilla, para que si queréis, plastifiquéis y utilicéis como chuleta o como para mural de la clase. Incluso también vais a tener la opción de centros de mesa con la concordancia que teníamos en el pack de las pulseras colorín. Y bueno, pues haríamos clic y va a aparecer la opción de el plural. Y podéis pedir a los peques, por ejemplo, que traduzcan una oración que le digáis en la lengua materna, y ellos van buscando las opciones. Mirad, tendríamos la ficha con esta idea para que corrijan distintas oraciones, y aquí la opción en diapositiva para que vosotros comprobéis. Haríamos clic y van a ir apareciendo pues las distintas correcciones. También vais a tener aquí para que vayan anotando las oraciones como hemos visto. Si queréis también que hagan una redacción o incluso un dibujo, porque siempre podéis meterlas en las fundas transparentes y así utilizarlas pues en múltiples ocasiones y en juegos de actuar y adivinar. Y bueno, pues ya si seguimos, ahora tendríamos las maletas, que también van a tener una opción para reforzar la concordancia. Tendrán en la parte superior el vocabulario y en la parte inferior la tabla que hemos visto. Entonces ellos pueden escribir alguna oración en los cuadraditos de la parte superior. Bueno, y así seguimos. Tenemos también una opción de maleta en el que
tenemos la oración y los peques, por lo tanto, tienen que hacer el dibujo. Y si queréis, pueden usar la tabla como soporte. Otro modelo ya personalizable, incluso para dibujar. Y bueno, pues esto es un poquito la idea de las actividades que vais a encontrar. Una vez más, recordaros que vais a tener packs para el set 2 y 3 de vocabulario, pero la idea de la presentación PowerPoint es muy similar, así que no me voy a parar en ella. En cualquier caso, recomiendo que visitéis la entrada del blog para no perderos ningún detalle.